Las micosis superficiales son patologías dermatológicas debidas a hongos que pueden ser patógenos primarios o aquellos que forman parte de la biota normal de la piel y las mucosas. Pueden comprometer a cualquiera de estos elementos y pueden producirles enfermedad variada, pero que en general se mantienen localizadas o se diseminan por contigüidad. En general, las enfermedades producidas por micosis superficiales son características del agente etiológico en algunos casos, en otros el grado de enfermedad va a estar relacionado con la calidad de la respuesta inmune del hospedero y además lo que vamos a tener que tener en cuenta es la influencia del medio ambiente en el cual ese hospedero se mueve. Los agentes productores de micosis superficiales van a poder tener como hábitat natural al ser humano o van a poder vivir en el ambiente o sobre otros animales. Desde el punto de vista de su morfología, van a ser como todos los hongos, algunos podrán ser hongos levaduriformes y otros podrán ser hongos miceliales. La capacidad patógena va a estar relacionada con elementos que el hongo puede liberar al medio o la propia capacidad de invasión que estos hongos tienen en la capa córnea de la piel y la capa superficial de las mucosas. El diagnóstico de las micosis superficiales podrá hacerse por métodos directos a través de la toma de muestra, la observación microscópica y el cultivo, o a través de la búsqueda de biomarcadores actualmente, lo cual es muy poco frecuente, o la búsqueda de ácidos nucleicos. En relación a las características del hospedero, lo que nosotros vamos a ver es que existen factores predisponentes y esos factores predisponentes van a estar relacionados muchas veces con la actividad del paciente, con las características genéticas del paciente. Algunas de estas micosis superficiales van a requerir que uno tenga algún déficit inmunológico hereditario. Va a haber factores que van a favorecer todo esto. Por ejemplo, en el verano lo que nosotros vamos a ver es que uno tiene con mayor frecuencia lesiones entre los dedos de los pies por la mayor transpiración que hay en el pie y el uso de calzado cerrado. La respuesta inmune frente a estos hongos podrá ser específica o inespecífica y las manifestaciones clínicas van a ser variadas de acuerdo a las características del agente etiológico. Los factores ambientales también podrán influir y al igual que los factores socioculturales y las características que nosotros vamos a poder tener en la forma de vida de los pacientes. Los hongos se contagian a través de contacto directo de persona a persona, de los animales al hombre o desde la tierra, en el caso, por ejemplo, de las dermatofitas. En otros casos, los hongos forman parte de la biota normal y la alteración del equilibrio de esa biota normal permite que los hongos se reproduzcan por encima del umbral en el cual viven normalmente y entonces también tengan capacidad patógena. Lo que nosotros vamos a ver es que en el caso de las lesiones que se dan en las zonas queratinizadas del cuerpo, los dermatofitos, por ejemplo, van a liberar enzimas con capacidad de destruir la queratina y a partir de ahí poder invadir y desarrollarse en la capa córnea de la piel. En el caso de las lesiones de mucosa se producen alteraciones ya sea de la mucosa o del bioma de la zona y entonces también se puede producir enfermedad. La capacidad patógena de los hongos va a estar relacionada con sus elementos metabólicos, va a estar relacionada con la respuesta que se estimule en el hongo de acuerdo al sitio donde se está multiplicando. A su vez, los hongos van a liberar al medio ambiente una enorme cantidad de metabolitos y estos metabolitos van a ser responsables de estimular al sistema inmune que pueden montar una respuesta específica frente a ellos y a partir de ahí, frente a un nuevo encuentro con los hongos, entonces lo que vamos a ver es que
se puedan producir lesiones de hipersensibilidad a ellos y manifestarse la enfermedad a través de fenómenos de hipersensibilidad. Esto es simplemente un cuadro en el cual se muestra los diferentes tipos de enfermedades fúngicas que pueden comprometer diferentes áreas del ser humano. Parte en el pelo se pueden dar infecciones en la porción extra e intrafolicular. En la piel lisa se pueden dar enfermedades, por ejemplo, pitiriasis versicolor o tinea nigra, así también como producidas por otros hongos como los dermatofitos. Vamos a ver que hay algunos hongos que son capaces de producir enfermedad en diferentes zonas, y en el caso de las candidiasis, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver es que se podrá comprometer la piel o las mucosas, y que en general esto va a tener que ver con fenómenos relacionados con alteraciones de la capacidad inmune. Los agentes etiológicos productores de micosis superficiales van a variar de acuerdo a la enfermedad que se produzca. En el caso de las dermatofisias van a ser agentes de 3 géneros, Trichofitum, Microsporum, Epidermophytum. En el caso de la pitiriasis versicolor van a ser las diferentes especies de Malassezia. En el caso de las candidiasis, lo que nosotros vamos a ver que Candida tiene múltiples especies, pero muchas de ellas van a estar viviendo en determinadas zonas del organismo y van a ser responsables de las patologías en esas zonas. Además, hay hongos de la biota ambiental que también raramente pueden producir enfermedad. Existen hongos pigmentados que pueden producir 2 patologías características de las zonas tropicales. Una es la tinea negra y otra es la piedra negra. Y hay, por último, un último hongo que forma también parte de la biota de la piel, pero fundamentalmente de la zona perineal, que es capaz de producir una enfermedad que es la piedra blanca. Las dermatofisias van a ser transmitidas por contacto, como lo dije anteriormente, y en esto lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es que va a haber una predisposición genética en algunos casos, como ocurre en el caso de las infecciones producidas por dermatofitos de género Trichofitum, fundamentalmente Trichofitum rubrum. Otras van a estar relacionadas con el hábitat natural del hongo, como ocurre por ejemplo en el Trichofitum verrucosum, que es un habitante normal del ganado bovino, o el caso del Microsporum canis, que va a ser un habitante normal y que va a poder producir enfermedad en gatos y perros. La exposición a estos hongos va a depender del contacto que nosotros tengamos con ellos en las diferentes edades de la vida. Por ejemplo, la exposición de los chicos al Microsporum canis va a dar como resultado el desarrollo de tinea capitis, que por las características del sebo cutáneo en ellos va a permitir su desarrollo, mientras que en general en los adultos esta manifestación no se va a dar. El estudio sistemático de las enfermedades producidas por dermatofitos lo hizo un médico francés que se llamaba Saboureau, y que universalmente él dijo que todas esas infecciones producidas por dermatofitos se iban a llamar tinias, y que asociado a ese nombre de tinea iba a estar la zona del cuerpo comprometida. Por ejemplo, si era en la cara iba a ser la tinea facie, si era en el cuerpo va a ser la tinea corporis, si era en la uña la tinea unguium. La fuente de contagio va a depender del hábitat natural de los agentes etiológicos. Los dermatofitos, dentro de todas sus clasificaciones, tienen una en la cual se los agrupa de acuerdo a su hábitat natural. Hay algunos que viven solamente sobre el hombre, son antropofílicos, y el representante más común es el Trichofitum rubrum, que por otra parte es el responsable de la mayor cantidad de patología debida a este grupo de hongos, que son las onicomicosis producidas por este hongo. Casi el
90% de las mismas, las tiñas interdigitales, las tiñas PEDIS, que son las más comunes. También dentro de este grupo de las dermatofisias antropofílicas tenemos que considerar a algunas de ellas producidas por Epidermophytum flocosum, cuya localización más común va a ser la tiña cruris. En relación a los animales, el contacto más común va a tener que ver con las infecciones que se transmiten de los gatos y los perros, las microsporias, pero también existen otros contactos que son medianamente habituales. Hay algunos tricofitum que pueden comprometer, por ejemplo, a los conejos, y entonces ahora que se utiliza a los conejos como mascota, entonces podemos tener, por ejemplo, enfermedad por Trichofitum mentagrofites. Se ha visto, por ejemplo, en el último año, la aparición de casos producidos por Trichofitum benami, que está asociado a los cobayos. En el suelo hay una gran cantidad de detritus con diferentes tipos de queratina. La queratina no es común, no es igual en el humano que en otros animales. Tenemos que tener en cuenta que la queratina humana no va a ser igual a la queratina de un ave o a la uña de un animal cualquiera. Entonces, pero todas esas moléculas de queratina que van a estar en la Tierra van a poder favorecer el desarrollo de dermatofitos en la Tierra. El que compromete al hombre con mayor frecuencia es uno que se llama Microsporum gypsum y que puede producir enfermedad en la piel y con menos frecuencia puede comprometer cuero cabelludo. Simplemente esto es una clasificación de los dermatofitos, los géneros que lo forman, las especies y cuáles son los orígenes o hábitats naturales de estas diferentes especies. Lo que nosotros tenemos que destacar una vez más es que Trichofitum rubrum es el dermatofito antropofílico por excelencia. Existen microsporum que son antropofílicos como el auduini, como yo lo nombré antes, el Epidermophytum flocosum, que también es un hongo que desarrolla solo sobre la superficie humana. En el caso de los zoofílicos no vamos a agregar mucho más, y en el caso de los geofílicos, saber que Microsporum gypsum es el que se encuentra con mayor frecuencia. En el caso de la fisiopatogenia de las dermatofisias, lo que tenemos que hacer notar es que, otra vez más, que estos hongos van a atacar la capa córnea de la piel. Por ende, donde no haya queratina, es muy difícil que estos hongos produzcan enfermedad. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que la capa córnea de la piel está formada por diferentes disposiciones de la queratina más queratinocitos que ya no son viables, y que todo esto está alejado del sistema inmune y que la capa córnea de la piel está en constante renovación. Además, la temperatura de la capa más externa de la piel es unos grados menor a la temperatura corporal y el pH de esa zona también es menor. Vamos a ver que a nivel de los pelos y las uñas, que están formados únicamente por queratina, dispuestos de una manera particular, entonces vamos a tener que tenerlos en cuenta y que también podrán ser invadidos por los dermatofitos, y que nosotros vamos a ver que van a comprometer diferentes áreas y que esas diferentes áreas donde se van a poder encontrar también van a estar relacionadas muchas veces con diferentes especies. La secreción de queratinasas específicas de género y especie van a ser sumamente importantes porque es lo que le va a permitir al hongo invadir la capa córnea de la piel y ubicarse entre las diferentes capas de queratina. La difusión de los metabolitos a través de la dermis, donde sí vamos a encontrar células de la respuesta inmune, van a captar a esos diferentes metabolitos, van a reconocerlos como extraños y van a montar una respuesta
frente a ellos, que a su vez van a ser responsables de producir enfermedad en el hombre a través de fenómenos de hipersensibilidad de tipo 1. En relación a los antígenos, vamos a ver que los antígenos fúngicos liberados por los dermatofitos van a ser glicopéptidos y a su vez las mismas queratinasas que son capaces de difundir a través de la piel van a ser captadas por las células de Langerhans y van a ser procesadas como lo es cualquier antígeno con la expansión clonal. A partir de lo que acabamos de decir, que se originan lesiones, que se originan fenómenos de expansión clonal, la presencia de estos antígenos va a desarrollar en el ser humano lesiones que se desconoce por qué no están habitadas, pero que manifiestan lesiones a distancia que se llaman dermatofitides, que son lesiones afectadas del foco. Por eso es que uno puede tener, por ejemplo, una disidrosis palmar a partir de la aportación de hongos que producen una onicomicosis, que son lesiones deshidratadas, que pueden ser simétricas, que tienen diferentes manifestaciones clínicas, pero que lo característico es que cuando se cura la lesión primaria se resuelve. Aquí podemos notar dos tipos de enfermedad. Una en la foto superior, en la cual se observa un intertrigo de pie, tinea interdigitalis. En ella el dermatofito está produciendo enfermedad por su capacidad de invasión y multiplicación, con lo cual lo que estimula es una mayor producción de queratina, porque la forma en la cual la piel se saca de encima aquellos elementos que le están molestando es aumentando su recambio con una mayor producción de queratina, que a su vez le da mayor sustrato para la multiplicación del hongo. En la foto inferior lo que vemos es un Querion de Celso. El Querion de Celso es una enfermedad que se produce por la asociación de la presencia de los hongos invadiendo el tejido y la reacción de hipersensibilidad que se monta frente a ellos. Entonces, en estos casos, la lesión es muy supurativa y es muy inflamatoria. La diferencia más importante entre la lesión superior y la inferior es que la superior es una enfermedad poco inflamatoria, casi sin síntomas, mientras que en la inferior la lesión es mucho más espectacular y muchas veces puede dejar alopecia residual. Simplemente acá vemos nuevos ejemplos, tanto en la planta del pie como en el intertrigo de pie. Estas son patologías producidas por Trichophytum rubrum. En el caso de la tinea cruris, como ustedes ven acá, lo que nosotros vamos a ver es una de las características propias de las lesiones producidas por dermatofitos, que tiene que ver con los bordes de la lesión. Las tineas producidas por dermatofitos van a tener como característica el curar en el centro y diseminarse por sus bordes. Por eso siempre sus bordes van a ser más infiltrados, sus bordes van a ser más sobrelevados, porque es la zona activa. Una vez que el hongo va consumiendo la queratina que está en el medio de la lesión, se va expandiendo en forma centrífuga, comprometiendo y expandiendo la lesión en ese sentido. Estas patologías pueden ser producidas por diferentes tipos de dermatofitos, así que en ella, aunque está descrito como más característico el Epidermophytum flocosum, muchas de estas lesiones son producidas por Trichophytum rubrum, porque tiene las características más importantes desde el punto de vista de los factores predisponentes. La zona inguinal es una zona en la cual hay mucha humedad, hay mayor temperatura local, que eso es lo que permite el desarrollo de los hongos, y es muy fácil que ustedes con las manos y las toallas se lleven fundamentalmente los hongos de los pies al aire. En el caso de compromiso de las uñas, lo que nosotros vamos a ver es que la uña se puede comprometer tanto la tabla externa como la tabla interna de la uña. Lo más común es las formas clínicas distales y subungueales, que la lesión comience desde la zona más externa de la uña y que se comprometa por debajo de la uña, que la tabla externa de la uña esté respetada.
En el 20% de los casos se pueden producir lesiones que producen manchas blancas sobre la superficie de la uña, lo cual se llaman leuconiquias tricofíticas. Lo importante es conocer la clínica para poder tomar las muestras adecuadas. En el cuero cabelludo, nosotros vamos a ver que hay diferentes tipos de manifestaciones clínicas. En la capa superior y a la izquierda, lo que nosotros vamos a ver es una típica tiña producida por Microsporum canis, que se da fundamentalmente en niños antes de llegar a la pubertad, por lo que yo comenté en alguna otra diapositiva sobre las características del sebo cutáneo. En estos casos, el hongo compromete la porción intrafolicular del pelo, el pelo se rompe a muy pocos milímetros de su desembocadura. En el cambio, en el caso de las tiñas tricofíticas, la manifestación clínica es distinta. Nosotros podemos tener costras o escamocostras o puntos negros en el cuero cabelludo, o podemos tener zonas de verdadera alopecia de acuerdo al agente etiológico. En el caso de los tricofiton, el tricofiton que produce con mayor frecuencia lesiones de cuero cabelludo es el Trichofiton tonsurans, y hay algo más que es importante. Tanto unos como los otros son capaces de producir lesiones de tipo Kerion en el nivel del cuero cabelludo que deben ser tratadas precozmente porque esa reacción inflamatoria importante produce un daño a nivel de los folículos pilosos, los elimina y entonces deja lesiones cicatrizales y en esa zona no vuelve a crecer el pelo. Lo que nosotros también tenemos que notar es que la distribución del Microsporum y del Trichofitum en relación al pelo es diferente, mientras que en el Microsporum los hongos se disponen por fuera del tallo del pelo, en el caso del Trichofitum se disponen por dentro del tallo del pelo. En este caso lo que vamos a notar fundamentalmente es lo relacionado con la tiña fábica, que es producida por Trichofitum johanleini y Trichofitum violaceum, es característica del norte de África. En general, en nuestro medio no se observan este tipo de tiños, salvo ocasionalmente en individuos que vengan de la zona endémica. La diferencia con las otras tiñas es que estas son tiñas totalmente inflamatorias y que pueden dejar alopecias universales. En el caso de la tiña corporis, lo que nosotros vamos a ver es la característica típica de las enfermedades producidas por dermatofitos, que son lesiones eritemato-escamosas que tienden a la curación central y a diseminarse por sus bordes. Pueden ser producidas tanto por hongos del género Microsporum como del género Trichofitum. En general, lo que nosotros vamos a ver, que las producidas por Microsporum van a tener más un aspecto de escarapela, van a ser más redondas y expansivas. En cambio, las por Trichofitum van a tener una lesión menos redonda. Entonces, pueden aparecer en cualquier lugar del organismo, pueden aparecer en los brazos, en los miembros, en las piernas, en el tronco, y siempre van a tener las mismas características. Existen algunas patologías dermatológicas que se pueden confundir con esto, con lo cual la única forma de hacer un diagnóstico y un tratamiento correcto es hacer un examen micológico, al igual que en todas las lesiones que nosotros vimos anteriormente. En relación a las enfermedades producidas por malacesia, se llama malaceciosis. La enfermedad más común es la pitiriasis versicolor. La otra enfermedad en la cual se ha encontrado y se ha aislado hongos del género malacesia ha sido en fungemias asociadas a catéteres contaminados con el hongo. En sí, lo que nosotros vamos a ver es que existe una serie de patologías en las cuales la malacesia se puede asociar. En general, la malacesia es un hongo lipofílico, y al ser un hongo lipofílico va a desarrollar fundamentalmente donde tengamos algunos tipos de ácidos grasos. A estos hongos les gustan los ácidos grasos no saturados, por ende nosotros vamos a ver que en aquellas personas que tienen un sebo cutáneo en el cual tienen mayor concentración de ácidos grasos no saturados, estos van a ser las personas que van a tener la enfermedad. La pitiriasis versicolor es una enfermedad estética, puede producir prurito en algunos casos,
Históricamente desarrollaba su patología entre el cuello y el ombligo por las características del sebo cutáneo de esa zona y la distribución de las glándulas sebáceas y en la raíz de los miembros superiores. Hoy, además de buscarla en esa zona, puede producir lesiones a nivel inguinal o puede producir lesiones en la cara posterior de las piernas, fundamentalmente en el hueco popliteo, podemos encontrar lesiones de malacesia. Estas lesiones son manchas que van desde la falta de pigmentación, son acrómicas, hasta la hiperpigmentación, con lo cual las vamos a poder ver de un marrón elevado. Son lesiones que tienen una gran descamación furfurácea, que significa que tienen una gran descamación, escamas muy finas, por ende, entonces tomar la muestra es muy sencillo y solo el diagnóstico se hace mirándolo al microscopio, observando las típicas levaduras y los micelios que este hongo también puede producir, que son micelios tabicados no ramificados. En todas estas diapositivas no podemos marcar más que lo que yo ya dije en la primera. Dijimos que estos son levaduras lipofílicas que se distribuyen fundamentalmente entre el cuello y el ombligo. Históricamente existía una sola malacesia, o había muy pocas malacesias conocidas. La más común era malacesia furfur. Lo que nosotros hoy sabemos, gracias a los estudios moleculares y a los estudios de características metabólicas, que existe una gran diversidad de especies de malacesia. La que produce patología en el hombre con mayor frecuencia es la malacesia globosa, y lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es que pueden producir lesiones más o menos extensas, y yo les comenté, pueden ser desde lesiones acrómicas a lesiones hipercrómicas. La enfermedad por cándida es la enfermedad fúngica más común en el ser humano. Aproximadamente la mitad de las enfermedades producidas por hongos en el ser humano son producidas por levaduras de este género. Cándida es un género que tiene una gran multiplicidad de especies, y actualmente muchas de esas especies se han visto que están agrupadas dentro de grupos, con lo cual se ha complejizado aún más este tipo de estudios. Dentro de las cándidas que se encuentran en la piel, las más comunes son las cándidas del grupo Psilosis, dentro de las cuales encontramos tres especies: la cándida parapsilosis, la cándida metapsilosis y la cándida ortopsilosis. También otra cándida típica de la piel es la cándida tropicalis. Dentro de las que habitan normalmente la mucosa digestiva vamos a tener, y la vagina, vamos a tener a Candida albicans, que también es un complejo producido por Candida albicans y otras dos especies más de cándida. A nivel de la uretra, la cándida que vive con mayor frecuencia es Candida glabrata, que también es un complejo que va a estar formada por tres especies diferentes. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estos hongos viven en equilibrio con el ser humano, pero que va a haber factores predisponentes que van a poder favorecer la alteración del equilibrio de estos hongos, como por ejemplo la administración de antibióticos, algunas enfermedades como la diabetes, el hecho de estar en contacto directo con la humedad que produce maceración de la piel. Entonces todo esto va a favorecer el desarrollo de enfermedad candidiásica. La otra cosa que también debemos considerar en estos casos es que la cándida en la mayoría de los casos se comporta como oportunista.
La aportación de cándidas muchas veces va a ser importante en unidades de cuidados intensivos hospitalarios, porque a partir de un paciente infectado con cándida a nivel de la piel, el personal va a poder actuar como agente transmisor y llevar esa cándida de un paciente a otro, y a su vez se podrán producir epidemias intrahospitalarias debidas a este hongo. Lo que también tenemos que tener en cuenta en estos casos es que cándida tiene una diversidad de factores de patogenicidad que van a estar relacionados, algunos de ellos, con la liberación de enzimas que van a liberar el medio periplasmático y que van a utilizar para su propia nutrición. Las cándidas a su vez van a poder producir algún tipo de elementos similares a toxinas, y algunos elementos de las cándidas van a poder interactuar con el sistema inmunológico del ser humano y van a poder regularlo en forma negativa. Por ende, la enfermedad por cándida es una enfermedad a tener en cuenta, y la otra historia es tener en cuenta también que la cándida puede ser marcadora de otras patologías, como ocurre en el caso del SIDA, en el cual estos pacientes muchas veces, antes de que se pueda detectar la enfermedad, lo que van a tener son candidiasis orales o genitales a repetición, que nos van a tener que llevar a pensar a que vamos a tener que pedirle, por ejemplo, si ese paciente está infectado o no con el virus de inmunodeficiencia. En el caso de los pacientes diabéticos, vamos a ver que el 10% de los pacientes con diabetes tienen patología por cándida recurrente, y esto también tiene que llamarnos la atención. Pacientes con candidiasis vaginal o pacientes con balanitis por cándida o pacientes con candidiasis orales o por candidiasis en intertrigos que aparecen a repetición, debemos estudiar el metabolismo de sus hidratos de carbono, porque muchas veces es la primera manifestación de una diabetes química. Las manifestaciones clínicas de la candidiasis van a estar siempre relacionadas con la maceración, y en este caso cuando se compromete la piel. Ustedes van a ver ahí en las fotos una en la cual lo que tenemos es un intertrigo de tercer espacio interdigital de la mano. En otros casos ustedes lo que van a ver son lesiones producidas a nivel de en el pliegue inguinal, que a diferencia de lo que vimos en la tinea cruris, acá lo que ustedes van a ver es que la lesión no es expansiva hacia afuera, sino que es una lesión que es mucho más aguda a nivel del pliegue inguinal, donde se produce la mayor maceración, la mayor humedad y por ende el mayor lugar donde desarrollan mis amigas las cándidas. En cualquier pliegue, como ustedes ven acá en un pliegue submamario, se puede producir exactamente lo mismo. En el caso de las manos, cuando uno tiene mucho tiempo las manos húmedas, cuando uno tiene el efecto de los detersivos que eliminan el sebo cutáneo, cuando se pierde la cutícula, entonces se producen estas lesiones con compromiso de la tabla externa de la uña y la inflamación periungual. En el caso de las lesiones de mucosas, como se ve en la otra diapositiva, lo que nosotros vamos a ver que en estos casos fundamentalmente la enfermedad se va a producir por dos cosas. Por un lado, por la pérdida de las características de la mucosa, que puede ser inducida, por ejemplo, por drogas, cuando un paciente recibe, por ejemplo, quimioterápicos y entonces hace mucositis, o en lesiones mucho menos importantes, cuando hay pacientes que toman
por ejemplo, antidepresivos o que toman antiparkinsonianos que disminuyen la secreción salival y entonces en ellos se altera el equilibrio y entonces también la cándida de la boca empieza a proliferar. Las lesiones de la lengua, que son bastante comunes, las glositis candidiásicas, pero muchas veces en esos casos lo que aparece es una lesión de la mucosa lingual sobre la cual se asocia el desarrollo de la cándida. A nivel genital, tanto a nivel vaginal como a nivel balano-prepucial se producen lesiones por alteraciones de la biota inducidas, por ejemplo, por la toma de antibióticos o por algún otro factor que favorece el desarrollo de los hongos y entonces se manifiestan a través de prurito y en muchos de estos casos hay secreciones. En las mujeres aparece un flujo característico que es blanco, grumoso, y en el hombre, en el surco balano prepucial, se produce un depósito de una pasta blanquecina que tiene que ver con la descamación y la multiplicación de los hongos. El diagnóstico micológico es fundamental. Nosotros vamos a poder ver muchas lesiones que aparentan ser lesiones micóticas, pero sin embargo no lo son. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que existe una forma de estar seguros de que el tratamiento va a ser efectivo, que no vamos a hacer selección de flora, que no vamos a hacer mal uso de los antimicóticos, y eso es únicamente a través del diagnóstico micológico. Debo decir a esta altura también que nosotros hemos elegido las dermatofisias, las malacesias, las malacesiosis y las candidiasis como enfermedades, diríamos, más comunes, y el resto de las micosis superficiales, las características son similares y propias de cada uno, pero el diagnóstico micológico es similar para todas ellas. En el diagnóstico micológico lo que nosotros vamos a tener es una piel enferma, por ejemplo. Y a partir de ahí lo que vamos a ver cuáles son los signos y síntomas que van a poder tener. Por ejemplo, si yo tengo una lesión roja, pruriginosa, que aparece en, no sé, en un brazo o en una pierna, voy a poder pensar que es una infección debida a hongos. Sin embargo, eso va a ser simplemente un diagnóstico presuntivo. Lo que voy a tener que pensar cada vez que yo vea una lesión en la piel, en las uñas, entre los dedos de los pies, en la boca o en donde sea, es que voy a tener que pensar en los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales van a ser múltiples y van a estar relacionados con una enorme cantidad de patologías de la piel. Si dentro de esas patologías que yo sospecho voy a tener a las micosis, lo que tengo que hacer es un examen micológico. El examen micológico me va a dar el diagnóstico de certeza, me va a permitir ser racional en el uso de los tratamientos y, por otra parte, voy a poder saber cuál va a ser la evolución de ese paciente y además voy a poder pensar también en cuál es el lugar a partir del cual el paciente hizo o se contagió la enfermedad. Lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es que el primer paso del diagnóstico micológico para que sea correcto es conocer la clínica de esas lesiones para poder hacer una toma de muestra. Los pasos del diagnóstico micológico son iguales para cualquier patología micótica que yo esté pensando. Lo primero que tengo que tratar es que el paciente esté en condiciones para hacer una buena toma de muestras. Por ejemplo, si el paciente viene con talco, se puso crema antimicótica hasta una hora antes de llegar al lugar donde le van a tomar la muestra, entonces yo sé de movida que ese resultado va a tener una alta chance de ser negativo. La preparación del paciente en estos casos es fundamental. Cuando yo tengo una lesión de piel o mucosa, lo que tengo que decirle al paciente es que suspenda la medicación antimicótica, fundamentalmente la medicación local,
tengo que decirle que si el paciente usó cremas, pomadas, usó talcos, lo que tiene que hacer es eliminarlos simplemente por lavado con agua y jabón, y tiene que empezar 4 o 5 días antes a hacer eso. En el caso de que el paciente tenga lesiones en los pies, por ejemplo, y tenga lesiones en las uñas de los pies, lo que tiene que hacer en el caso de una mujer, sacarse el esmalte de uñas, y cepillarse las uñas con agua, jabón y cepillo desde 4 días antes para evitar la contaminación con hongos ambientales, y que concurra al sitio de extracción con calzado cerrado y medias previamente a haber hecho toda esta preparación. Fundamental también que el calzado no tenga talco, porque si el calzado tiene talco, o se va a pasar a la piel o va a pasar a la uña y también me va a dificultar el diagnóstico. La toma de muestra, como vamos a ver después, en general lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estas son lesiones descamativas, entonces rasparlas va a darnos como resultado poder juntar escamas, y en esas escamas vamos a buscar a los hongos. En general, lo que nosotros vamos a hacer es un examen directo que nos va a permitir saber que el paciente tiene una micosis si el paciente está bien preparado, porque si el paciente no está bien preparado, yo puedo ver hongos ambientales que me pueden hacer confundir el diagnóstico y por ende dar tratamientos inadecuados. Los cultivos van a tener dos utilidades fundamentales. La primera y más importante es terminar de ponerle el nombre al agente etiológico que esté produciendo la enfermedad en ese paciente. Y el segundo, van a tener un alto valor epidemiológico, porque por ejemplo, si yo aíslo un Microsporum canis, yo sé que ese individuo se contagió de algún gato o de algún perro. La transmisión de Microsporum canis interhumano puede existir, pero entonces lo que hay que es seguir la cadena epidemiológica, porque seguro que atrás de ese paciente o del contagio de ese paciente va a haber algún gato o algún perro. Por otra parte, tengo que tener mucho cuidado cuando yo interpreto los cultivos, porque no me puedo olvidar de que hay hongos que forman parte de la biota habitual del ser humano. Por ende, el cultivo es un método que me permite aumentar la sensibilidad para la recuperación de los hongos. Si yo aíslo una cándida de un lugar donde cándida es un habitante normal, pongámosle una mucosa oral, una mucosa genital, y sin embargo yo no observo en los exámenes directos la presencia del hongo, tengo que pensar que simplemente estoy recuperando un hongo que no es el agente causal de esa enfermedad, sino que es un comensal que vive en esa zona. La interpretación de los resultados en estos casos es fundamental. En esta diapositiva está en forma sistemática lo que hay que darle al paciente como preparación para la toma de un examen micológico. En estas diapositivas lo que nosotros vemos son las diferentes formas de tomar la muestra, por raspado, por escarificación, por depilación, etc. Lo que nosotros tenemos que saber es cuál es la característica clínica del paciente para poder tomar una muestra. Si el paciente tiene una lesión en piel lampiña, entonces, o tiene una lesión en un pliegue, y nosotros presumimos que tiene un dermatofito, entonces vamos a ir a tomar la muestra por el raspado del borde de la lesión, porque ya dijimos que en las dermatofisias las lesiones tienden a la curación central y a diseminarse por sus bordes. En cambio, si yo sospecho que el paciente tiene una infección por cándida en un intertrigo, y bueno, voy a ir a tomar la muestra a la zona del pliegue porque sé que es la zona más activa de la infección. En el caso de las mucosas, muchas veces yo voy a necesitar, en vez de raspar, voy a poder tomar lesiones con un hisopo. Pero ¿qué es lo que voy a tomar con el hisopo? No puedo hisopar algo que no tiene nada,
tengo que hisopar lesiones que son exudativas, como ocurre en el caso de esta lengua o como ocurre en el caso de este glande, en el cual lo que yo voy a llevarme es parte de ese material que me va a servir para hacer diagnóstico. La forma de conservar las muestras y transportarlas es sumamente sencillo. Acá lo único que tengo que tener en cuenta es que yo debo tomar las muestras con material estéril, en medios estériles, y entonces no tengo ningún problema. O sea, se pueden mantener a temperatura ambiente, y lo que tengo que tener claro es que si voy a tomar un hisopado, el hisopado, si yo lo tomo como tal, no lo proceso inmediatamente y no está húmedo, sin duda lo que va a producirse es una desecación del material que no me va a permitir aislar el hongo ni siquiera observarlo. Por ende, lo que voy a tener que mantener en una solución fisiológica. Después de la toma y la buena conservación de la muestra, lo que debo hacer es un examen directo. El examen directo lo que se hace es observar al hongo entre porte y cubreobjeto. Lo que tenemos que recordar es que el material muchas veces es material córneo, por ende lo que tenemos que tratar de hacer es romper la estructura de la queratina. Ustedes no se olviden que las moléculas de queratina están unidas por puentes disulfuro y que esos puentes disulfuro pueden ser rotos a través del uso de un álcali fuerte como es el hidróxido de potasio, a diferentes concentraciones, al 20, al 30, al 40%. Eso permite que se digieran esas escamas, que uno pueda obtener una monocapa y entonces de esa manera la puede observar al microscopio óptico. En el caso de las lesiones de las mucosas, lo que yo voy a poner es una gota de ese material, de ese hisopo que embebí en solución fisiológica entre porte y cubreobjetos directamente, y no necesito ponerle ningún otro tipo de colorantes. Existen técnicas con coloraciones que también me hacen más fácil y me dan un poquitito más de sensibilidad para la observación microscópica, pero en general la observación microscópica depende de la capacidad de la persona de ver a los hongos. Esto tiene que ver únicamente con el entrenamiento del personal de laboratorio. En el caso de, si dispongo de un microscopio de fluorescencia, puedo utilizar una técnica utilizando un colorante fluorescente que es el blanco de calcoflúor al 0,1%, que se adhiere a la pared de los hongos y me permite obtener una mayor sensibilidad que los métodos directos, en los cuales únicamente utilizo la observación directa con 40 por después de la digestión con hidróxido de potasio. La observación en los exámenes directos de un micelio ramificado, tabicado y alino me va a permitir a mí llegar a la conclusión de que ese paciente tiene un dermatofito. No sé a qué género o a qué especie pertenece. La realidad es que las armas terapéuticas que yo tengo para el tratamiento de estas infecciones es muy escaso, con lo cual la observación directa, que me lleva muy poquito tiempo, diríamos que en menos de media hora yo puedo llegar a observar una escama, entonces me permite a mí directamente indicar un tratamiento. Cuando yo tenga el resultado del cultivo, voy a terminar de ponerle el nombre y apellido del hongo productor y muy posiblemente también sepa cuál es la fuente de infección. En algunos casos, aunque yo veo un micelio ramificado, tabicado y alino, este micelio no va a ser regular, va a ser mucho más ancho, va a tener formas de ramificaciones diferentes. Yo voy a poder llegar a ver en algunos casos algunos elementos que no son característicos del dermatofito, y entonces yo lo que voy a tener que pensar son dos cosas: o el material estaba contaminado porque el paciente estaba mal preparado,
o el paciente tiene una micosis superficial producido por un hongo ambiental. En ambos casos, la única manera de poder salir de la duda es volver a decirle al paciente que haga una buena preparación, volver a tomarle una muestra y a partir de ahí poder saber si sigue teniendo la misma imagen o no. O sea, si él estaba contaminado, muy posiblemente cuando yo tome la nueva muestra no voy a ver absolutamente nada. Si el paciente tiene una enfermedad producida por un hongo ambiental, entonces en ese caso yo lo que voy a ver es que voy a ver exactamente la misma imagen que vi la primera vez. De regla, uno debe tomar por lo menos entre 2 y 3 muestras más para saber que realmente estos hongos ambientales están produciendo la enfermedad. La otra cuestión que me va a ayudar es saber qué es lo que pasa con los cultivos. Si en todos los medios de cultivo que yo sembré crece el mismo hongo, entonces yo pongo el diagnóstico de que es una enfermedad producida en la piel por un hongo ambiental. En el caso que yo tome material de un paciente con enfermedades compatibles con una pitiriasis versicolor, voy a ver dos cosas. Se pueden en general colorear, también se pueden ver directamente con hidróxido de potasio, todo depende de la experiencia de la persona que mira el microscopio, y en ese caso lo que voy a ver son levaduras, que van a ser levaduras redondas, con una pared gruesa y filamentos que van a estar fundamentalmente tabicados. Esto a mí me va a hacer pensar, muchos de esos filamentos van a ser cortos, que este paciente lo que tiene es una enfermedad producida por malacesia. Como muchas veces los laboratorios habituales de diagnóstico no cuentan con medios adecuados para el cultivo de este hongo lipofílico, entonces simplemente con el examen directo alcanza y sobra para que ustedes comiencen un tratamiento. En el caso de las candidiasis, yo voy a ver levaduras que van a ser ovaladas con brotes con un pedículo de unión estrecho. Eso va a ser bastante característico de este grupo de levaduras. Pero además, las levaduras del género Cándida pueden multiplicarse por presión del medio donde están desarrollando, como pseudohifas o hifas verdaderas. Lo importante acá es saber que el paciente va a tener una infección por cándida. ¿Por qué por una infección por cándida? Porque en general dijimos que la cándida es un habitante normal y que de la única manera que podemos hacer responsable a la cándida de que está actuando como agente patógeno es cuando nosotros la vemos en los exámenes directos, porque está por encima del número de cándidas que habitualmente vive en el ser humano. Si está asociado o no con leucocitos o con piocitos a nivel de secreciones como una secreción vaginal, con más razón. Como les comenté oportunamente, el parasitismo del pelo depende de los agentes etiológicos. En el caso del parasitismo endotrix, voy a tener que pensar que es una tiña producida por Trichophytum. En el caso del parasitismo ectotrix, voy a pensar en una tiña producida por Microsporum, o en algunos casos por Trichophytum mentagrophytes o verrucosum. Y en el caso de ver solamente el espectro de los hongos y el pelo casi destruido, voy a pensar en una tiña fábrica. Cuando se produce depósitos del hongo en la porción extrafolicular del pelo formando concreciones, voy a poder hacer diagnóstico de las diferentes piedras, piedra blanca o piedra negra, y de acuerdo a eso voy a poder llegar al diagnóstico y luego lo cultivaré. Como comenté en la foto en la cual se veía la cándida, ustedes acá pueden ver con más notoriedad en estas muestras tomadas de mucosas, levaduras del género cándida, con su pedículo de unión pequeño, y ustedes pueden ver que uno la puede ver en otras, además del examen en fresco, lo puede ver también en una tinción de Gram, que es lo que se ve como Gram positivo
en este material, en la cual ustedes van a ver células planas además, con lo cual ustedes pueden inferir que esto viene de las mucosas. El cultivo de los hongos se puede hacer en diferentes tipos de medios. Entonces nosotros vamos a utilizar en general medio de Saburó, medio de Lactrimel o medio que permita la inhibición de algún otro tipo de hongos, como ocurre con el DTM, que es un medio específico para el aislamiento de dermatofitos, el cual le agregamos antibióticos antibacterianos para que no desarrollen bacterias y al cual le agregamos cicloheximida para que no desarrollen hongos ambientales. Existen también medios cromogénicos, como se utilizan fundamentalmente para el cultivo de cándidas, y que esos medios cromogénicos hacen de que las diferentes especies de cándida, no todas, sino simplemente algunas, crezcan de diferentes colores. En el caso de que yo quiera aislar hongos de género Malassezia, yo les dije que la Malassezia es un hongo lipofílico, entonces lo que puedo hacer es utilizar el medio de Saburó al cual le asocio aceite de oliva, o utilizo un medio específico que tiene ácidos grasos no saturados, como es el medio de Dixon. Básicamente, como todo lo que yo obtengo es de la piel o de las mucosas, y tanto en la piel como en las mucosas viven una enorme cantidad de bacterias, yo debo adicionar a los medios para el aislamiento de hongos de antibióticos antibacterianos. Por otro lado, la incubación de estos cultivos se deben hacer a temperatura ambiente, ya que lo que nosotros vamos a saber es que la piel tiene una menor temperatura que el resto del cuerpo, y lo que nosotros tratamos de hacer es de mantener esas características. Los hongos no crecen rápidamente y no podemos descartar un cultivo hasta las 3 o 4 semanas después de haberlos sembrado. La otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que debemos sembrar los tubos y debemos observarlos cada 7 días para ir viendo el desarrollo. Las levaduras van a crecer más precozmente a partir de las 48 horas de sembrado. La identificación de los hongos, una vez aislados, se hará por el estudio macro y micromorfológico. En ese caso, lo que yo tengo que ver es cuáles son las características de desarrollo, cómo son las colonias, qué características tienen, si son secas, si son pulvurulentas, si son algodonosas, si son cremosas, si son mantecosas, etc. Tengo que saber si difunden o no pigmento al medio. Y a su vez debo hacer un estudio micromorfológico para poder ver las características de los micelios que desarrollan, y fundamentalmente en el caso de los hongos miceliales poder poner en evidencia la presencia de los esporos. Las características de esos esporos va a ser específica de género, y muchas veces va a ser específica de género y especie, con lo cual la identificación macro y micromorfológica va a ser la forma más común con la cual yo voy a poder contar para hacer el diagnóstico de estas patologías. En el caso de los hongos miceliales, de los hongos levaduriformes, voy a poner en evidencia las capacidades bioquímicas. Para eso voy a utilizar, por ejemplo, estos medios cromogénicos, o actualmente métodos automatizados, o métodos como hoy tenemos que permiten poner parte de ese hongo y estudiar su perfil proteico. Por otra parte, yo también voy a poder estudiar los ácidos nucleicos de esos hongos, y por ende voy a poder poner en evidencia a través de pruebas moleculares, a través de diferentes tipos de PCR, estas características. Y esto que yo les decía de los perfiles proteicos es la espectrometría de masas, que es lo que nos permite a nosotros clasificar las levaduras y en este momento también los dermatofitos y muchos otros hongos miceliales.
En el caso de los estudios macro y micromorfológicos, lo que ustedes van a ver en las próximas diapositivas, entre las 57 y las 70, son diferentes aspectos que nos permiten a nosotros ver las características de las colonias, hacer estudios micromorfológicos a través de pruebas especiales, como puede ser sembrar el material en pequeños discos de agar y hacer que crezcan entre un cubo de objetos y ese disco de agar, que nos permite ver bien las estructuras, de dónde nacen los esporos, qué características tienen, si están tabicados, si no están tabicados, etc. Y lo que ustedes van a ver más abajo es la conjunción de el desarrollo macroscópico y microscópico, con lo cual van a ponerle el nombre y apellido a los hongos productores de enfermedades por estos hongos miceliales. Los exámenes micológicos, por ende, entonces nos van a aportar diferentes cosas. El examen directo nos va a permitir adoptar conductas terapéuticas en lo inmediato, ya que, como yo les dije, observar los hongos ya me permite a mí adoptar una conducta terapéutica. Si, por ejemplo, además yo sé que estoy mirando un pelo de un chico que tiene el aspecto de la distribución que tiene el Microsporum canis cuando ataca el pelo, también estoy en posición de decir: señor, señora, agarre al perro, al gato, al canario y llévelo al veterinario, porque ese animal o tiene una enfermedad producida por este hongo o es un portador de este hongo, y entonces cortamos la cadena epidemiológica. Los cultivos nos permiten el diagnóstico de certeza. ¿Por qué? Porque a partir de todo lo que acabo de comentarles, sabiendo la macro y la micromorfología, o haciendo los estudios de espectrometría de masa, o haciendo los estudios de PCR, lo que puedo saber es cuál es el nombre y apellido del hongo, a partir de ahí saber cuál es su hábitat natural, y entonces de esa manera poder saber si tengo que implementar alguna medida de profilaxis. La identificación de hongos levaduriformes se puede hacer de diferentes maneras: a través de estimular la aparición de determinados elementos morfológicos característicos, como ocurre en Candida albicans, que es la aparición del tubo germinativo, la formación de clamidoconidias, el crecimiento en agarmorfología. Las diferentes especies de Cándida desarrollan con una morfología diferente, y entonces uno puede llegar a acercar la clasificación de esa manera. Por otro lado, dijimos que hacían falta pruebas bioquímicas, entonces vamos a ver que algunas levaduras del género Cándida van a fermentar algunos hidratos de carbono y otros no. Por otra parte, lo que nosotros vamos a tener son medios cromogénicos, como yo les comenté, que hacen que algunas especies crezcan de diferente color. Y por otra parte, existen métodos comerciales que hacen ese mismo tipo de estudios bioquímicos, pero automáticamente, con lo cual podemos nosotros llegar a saber de qué hongo estamos hablando. Por supuesto que también debemos pensar en lugares donde tenemos las posibilidades, que esto se puede tipificar a través de los estudios del ácido nucleico y de la espectrometría de masa. Todas las levaduras van a crecer, como ustedes lo ven ahí, como pequeñas colonias de aspecto mantecoso, y que, si yo las miro al microscopio, van a poder tener diferentes posibilidades. Por ejemplo, lo que ustedes ven a la derecha y arriba es un estudio de una Candida albicans, o una Cándida africana, o una Cándida dubliniensis. Esas tres cándidas forman parte del complejo albicans. Entonces, ¿y qué es lo que van a tener? Y van a tener la formación de pseudomicelios y clamidoconidias, como se observa en la figura. En el caso inferior, lo que ustedes van a ver es la formación de tubos germinativos, que eso parece ser algo característico de Candida albicans. Y eso es lo que nosotros utilizamos desde el punto
Lo que ustedes ven acá es un cromagar, que es un medio cromogénico en el cual lo que ustedes pueden ver es el desarrollo de diferentes especies de cándida de diferentes colores. La verde es una cándida albicans, la azul es una cándida tropicalis, la rosada es una cándida crucei y la otra es una cándida glabrata, pero que no es específico, o sea, el medio no da específicamente eso, pero uno por múltiples crecimientos conoce que así es. Esto que ustedes ven acá es el desarrollo de una malacesia en el medio de Dixon, que es este medio que yo les dije que tiene ácidos grasos no saturados, y ustedes pueden ver que también las colonias que crecen son colonias cremosas, y acá ven la morfología hacia la derecha de estas levaduras que tienen un pedículo de unión ancho, porque a diferencia de las cándidas que se separan por estrangulamiento, en este caso aparece un tabique que separa una levadura de la otra. En estos casos, el examen directo positivo nos informa de que hay una alteración del equilibrio de la biota en favor de los hongos. Por eso es que nosotros podemos ver el hongo en el examen directo. Y el cultivo nos va a permitir, por un lado, saber si tengo un directo negativo, qué es lo que voy a saber. Y voy a saber que el individuo es portador de un hongo. Si hago el estudio de identificación por los diferentes métodos que comenté, voy a saber cuál es el nombre y apellido, a dónde pertenece, y a su vez eso me va a permitir hacer estudios de sensibilidad a los antifúngicos, hacer estudios de su capacidad patógena, y por otra parte, en caso de que yo tenga enfermos internados en unidades, por ejemplo, de cuidados intensivos, en los cuales aíslo cándidas más o menos en un tiempo relativamente corto, voy a saber que estoy frente a una epidemia, y voy a saber eso simplemente si yo separo las cándidas de todos esos pacientes, les hago estudios moleculares y entonces sé que esas cándidas son idénticas.